tiempo a empezar ahora. Quiero presentar a la persona que va a estar con ustedes hoy día. Es Diana Jiménez, ella es mamá, es activista por los derechos de las mujeres y los niños en un sentido distinto al tradicional, digamos, al que siempre escuchamos. Está estudiando ingeniería de sistemas. Acaba de tener una guaguita. Ha hecho programas de radio en Argentina sobre temas variados, donde ella vivió tiempo. Es investigadora independiente. Entonces, Diana, quedamos contigo. No vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, sino hasta el final. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo. Lo que vamos a hacer en este tiempito que me están regalando es poder analizar la ley 348, ley en contra de la violencia de la mujer, que es una ley que se está enseñando en la malla curricular. Entonces, después de haber analizado esta ley, a la luz siempre de nuestra cultura, que es nuestra cultura occidental cristiana, vamos a ver de qué manera se está utilizando esta ley para hacer la modificación de la cultura, ¿no? Lo que vemos, lo que podemos observar, es que lo que intentan hacer es modificar nuestra parte filosófica, nuestra parte jurídica y nuestros valores. Y eso lo están haciendo a través de las leyes y a través de la ingeniería social, ¿no? Entonces nos hemos tomado los padres de familia el trabajo de analizar la ley 348 y desmenuzarla para entender qué es lo que están queriendo hacer, ¿no? Como primera aclaración, tenemos que decir que obviamente estamos en contra de cualquier tipo de violencia, ¿no? De violencia intrafamiliar. Pero lo que está haciendo esta ley 348 no es lo que nosotros pensamos. A ver si se puede compartir la pantalla. Voy a compartir unas diapositivas que he preparado sobre este tema. Así arrancamos lo que es la ley 348. Bien, dice esta ley integral para garantizar a las mujeres una vida de violencia. Esta ley lo que va a hacer es redefinir el significado de la palabra mujer, va a redefinir lo que es violencia y también va a definir lo que es la equidad, ¿no? La ley 348 tiene su jurisprudencia sobre los derechos humanos, que son el Comité Monitores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con sus siglas en inglés, CEDAW, que es una organización feminista marxista que consagra el derecho al propio cuerpo, que no es otra cosa que el derecho al aborto y el derecho a cambio de sexo. Y es el secretario general de las Naciones Unidas quien se encarga de la ratificación de los países de este convenio a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en claro para saber cuál es la jurisprudencia de esta ley, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. La ley 348 es una ley que se está usando para subvertir nuestra cultura, nuestros valores, ¿no? Va a definir lo que es violencia, lo que es mujer y lo que es equidad. Equidad es dar a cada persona lo que se merece, ¿no? Pero ¿quién va a determinar qué se merece cada persona? Ese va a ser el gobierno. Entonces, esta ley fue aprobada en el 2013, ya tenemos varios años de vigencia de esta ley, y dice que
la presente ley se funda en el mandato constitucional y en los instrumentos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El objetivo y finalidad de esta ley es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción de los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para el vivir bien. Bueno, analizando este pequeño texto, los objetivos y finalidad, podemos ver que ellos lo que tratan de hacer a través de esta ley es brindar prevención, ¿no? Y reparar todo lo que sea violencia en contra de la mujer para ofrecer una vida digna. Más adelante vamos a ver a qué se refieren ellos con una vida digna. ¿Cuál es la definición, no? Cuando estamos hablando de equidad, que es de lo que habla esta ley, en realidad lo que estamos diciendo es que quieren democratizar la familia. Nosotros, como sociedad cristiana, como sociedad con la cultura occidental cristiana ya impregnada, sabemos que dentro de la familia hay una jerarquía, ¿no? En la que el papá es la cabeza de la familia y luego sigue la madre y los hijos. Lo que trata de hacer esta ley, hablando de la equidad, es que dentro de la familia el padre no tenga autoridad, sino que todas las decisiones sean discutidas por todos los miembros de la familia como si fuera una familia que vive en democracia, ¿no? Cuando sabemos que el menor no tiene la capacidad todavía para poder tomar decisiones, ¿no? Y mucho menos para influir en las decisiones de la familia. Bueno, de esto se trata la equidad, ¿no? De dejar sin autoridad al padre y a la madre para que dentro de la familia todas las decisiones que se tengan que tomar sean discutidas por todos los miembros de la familia, incluido el niño, ¿no? ¿Por qué quieren democratizar la familia? Porque quieren que el niño pueda ejercer sus derechos, ¿no? Derecho a la libertad sexual, derecho al aborto, derecho al cambio de sexo. Entonces es por eso que están hablando mucho de la equidad. Y para eso están impulsando varias corrientes, como por ejemplo, criar niños independientes para que los padres puedan ir formando a los niños para que ellos puedan ejercer sus derechos de manera progresiva. Entonces, cuando hablan de equidad, cuando hablan de democratizar la familia, la manera que ellos tienen de hacer propaganda de esta estrategia es hablar de un nuevo paradigma, es pedirle a los padres, pedirle a la sociedad que es necesaria la participación ciudadana de los niños. Pero mediante la participación ciudadana de los niños, lo que están buscando es quitarnos la patria potestad, es colectivizar a los niños, hacer ver la relación de padres e hijos como opresión, y que los niños ejerzan sus derechos sin importar su edad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de empezar a consultar con los menores todas las decisiones que se toman en la familia, cuando hablamos de que los niños puedan ejercer sus derechos, estamos hablando de que vivimos en una sociedad adultocéntrica. El adultocentrismo es la idea de que los niños son libres bajo la tutela del Estado y son esclavos bajo la patria potestad de sus padres. Es por eso que se impulsa la independencia del menor, es por eso que se impulsa la participación social del menor, porque lo que el Estado está queriendo hacer es limitar la patria potestad de los padres hacia los hijos, ¿no? Entonces, para entender un poco qué es el adultocentrismo, podemos ver cuáles son las explicaciones que dan los colectivos
feministas, ¿no? El adultocentrismo designa una relación de poder de las personas adultas sobre las jóvenes. Las personas adultas gozan de privilegios solo por su edad, lo que les ubica como persona, lo que les ubica como el modelo ideal de ser persona. Entonces, que un padre le diga a su hijo, eres muy chico para entender, no me contradigas, yo soy mayor y sé de lo que hablo, este tema es muy complejo y no tienes la preparación necesaria para entenderlo, ¿para qué vas a opinar si todavía no entiendes nada de la vida? Son frases que van en contra de los derechos de los niños, ¿no? Entonces, están criminalizando la patria potestad con la idea de que la voz de los niños es invisibilizada dentro del seno familiar y dentro de la sociedad en general. Entonces la ley 348 va a redefinir lo que es la equidad y nos va a decir que tenemos que inducir o fomentar la independencia del menor, pero eso va a ser que los padres vayan socavando su propia patria potestad, ¿no? Eso es el adultocentrismo. La ley 348 también lo que va a hacer es hablar del empoderamiento femenino y de la ideología de género, y va a decir que para el feminismo la mujer es libre cuando trabaja para sus empleadores, pero es esclava cuando trabaja para su casa, para sus hijos y sus esposos, ¿no? Y va a promocionar la idea de la mujer independiente como una mujer que ya no está atrapada dentro del seno familiar y que la libertad económica que ella tiene le permite ser una mujer empoderada, ¿no? Entonces, el empoderamiento femenino habla de que vivimos en una sociedad androcentrista, que es una sociedad que gira alrededor del hombre, ¿no? Y la mujer es quien está atrapada dentro del hogar, quien es la nueva esclava moderna, ¿no? Entonces, el empoderamiento femenino le va a decir a la mujer que tiene que ser independiente, que ser ama de casa o que ser una mujer que es solventada por su esposo es parte de la opresión, ¿no? Entonces va a alentar a la mujer a que sea independiente y lo que va a hacer es erradicar y criminalizar a la familia tradicional en donde el padre tiene el rol de proveedor y protector y la madre tiene el rol de ayuda idónea del esposo, educadora de los hijos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera van a fomentar a que la mujer se independice? Van a introducir la idea de la autoestima, que obviamente no es una idea cristiana, ¿no? Cuando introducen la idea de la autoestima, ya están marcando el camino al que debe dirigirse la mujer, que es el camino que la va a empoderar, ¿no? Y vemos la diferencia entre la cultura que nosotros tenemos, que es cultura cristiana, y esta cultura que quieren imponer, esta cultura liberal, y vemos la diferencia, por ejemplo, la autoestima es la autovaloración de uno mismo, amor por sí mismo, y eso nos lleva directamente a lo que es el empoderamiento femenino, ¿no? Y el empoderamiento femenino nos lleva a este tipo de razonamientos. Por ejemplo, ¿no? Un aborto muchas veces es el primer acto de amor que las mujeres tienen para sí mismas. Esa es una de las premisas que los colectivos feministas les están diciendo a los chicos, a las mujeres, a la sociedad en general, ¿no? Entonces vemos cómo el amor a sí mismo o la autoestima o el empoderamiento femenino es un inicio para que abandonemos nuestra cultura occidental cristiana. Aparte de eso, de inducir a las mujeres a la autoestima, al empoderamiento femenino, también van a inducir a las mujeres a que puedan redescubrirse
sin tener que estar bajo, ellos le dicen, la cultura heteropatriarcal, ¿no? Sin estar bajo ese condicionamiento. Entonces, cuando invitan a las mujeres a redescubrirse, las invitan bajo esa premisa, ¿no? Que puedan explorar incluso distintas actividades sexuales sin tener en cuenta la cultura occidental cristiana, y así las van llevando hacia la ideología de género, ¿no? Porque les van a ir a decir que incluso si nacieron mujer pueden ser hombre y viceversa. De esta manera están confundiendo a la gente y llevándolas hacia su ideología, ¿no? Un ejemplo claro de cómo están confundiendo a la juventud lo podemos ver en esta aplicación que se llama Empoderarte, que es una aplicación que lanzó la Gobernación, una aplicación para el teléfono. Empoderarte es una aplicación lanzada por la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, financiada por organismos comunistas para adoctrinar a las mujeres sobre narcisismo e ideología de género, con la excusa de prevenir la violencia hacia la mujer. No estamos, por supuesto, en contra de que se generen políticas que erradiquen la violencia, ¿no? No solamente en contra de la mujer, sino la violencia en general. Pero vamos a dar nuestra observación con respecto a el tipo de políticas de prevención en contra de la violencia de la mujer que en este momento se están usando, ¿no? Porque, por ejemplo, la aplicación Empoderate dice: se considera violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Eso lo dice la Convención de Belém do Pará. La violencia de género tiene su raíz en el sistema social de poder desequilibrado entre hombres y mujeres, donde se le asigna una posición superior a los hombres, mientras que las mujeres tienen una posición de dependencia o inferioridad. Este sistema se llama patriarcado y el machismo es una de sus consecuencias. Vemos acá la ideologización que hay, ¿no? Porque ellos están diciendo que la violencia de género, que en realidad no es violencia solamente en contra de la mujer, porque vamos a ver cómo definen ellos género, lo que está haciendo es decir que la violencia tiene toda la relación con el sistema del patriarcado, y habla de que el machismo es una consecuencia de este patriarcado, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos el adoctrinamiento que hay desde esta aplicación. Vamos a leer la segunda columna. Género, por el otro lado, es una construcción sociocultural de normas sociales y de comportamientos dentro de una cultura específica. Son ampliamente considerados como apropiados para las personas de un determinado sexo. Se refiere a lo femenino y a lo masculino. Esto puede cambiar, por ejemplo, en Francia, en el siglo XVIII, el color rosa era considerado muy masculino, mientras ahora es considerado como un color femenino. Simone de Beauvoir, una defensora de los derechos humanos y feminista muy famosa, dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. Y este es el kit de la cuestión, ¿no? Todo el tema de la prevención de la violencia de género es para llevarnos hacia la ideología de género, para que nosotros lleguemos a la conclusión de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces, esta es nuestra objeción en cuanto a las políticas de prevención de la violencia, que son una falsa bandera para llevar a la sociedad a la solución de la violencia, que es supuestamente la ideología de género. Y bajo esta excusa es que se está adoctrinando en la malla curricular y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿quién era Simone de Beauvoir? Era la amante de Sartre, ¿no? Y Simone llevaba
ella era profesora y llevaba a sus alumnas para que su amante abuse de las alumnas. Podemos ver que este caso, que estas afirmaciones son reales porque una de las chicas que fue abusada escribió un libro, que aquí está la portada del libro, en donde ella cuenta cómo fue que abusaron de ella, ¿no? Tanto Simón como su amante. Entonces, ¿cómo puede ser que la gobernación de Santa Cruz de la Sierra esté hablando de semejante personaje, ¿no? Feminista, ¿no? Entonces, para nosotros, la palabra patriarca significa padre. Lo que todos los patriarcas del Antiguo Testamento prefiguraron y lo que todos los padres cristianos están llamados a reflejar es la luz paternal de Dios, brillando a través de la paternidad de San José. Después de Cristo, San José es el más grande de todos los patriarcas, es el más grande de todos los padres. Entonces vemos que patriarca tiene un significado religioso, ¿no? Refleja la figura de un hombre que es santo. Entonces, estar en contra del patriarcado es estar en contra de este tipo de hombres, ¿no? Despatriarcalizar, entonces, es implantar la dictadura feminista LGBT. El feminismo comienza como un hermoso cuento de liberación femenina, despatriarcalización, pero en la práctica el feminismo busca erradicar nuestra cultura ancestral cristiana, criminalizando a las familias tradicionales y emitiendo constantes mensajes de odio contra la religión, con la excusa de eliminar la violencia de género, ¿sí? Esta pequeña introducción que les estoy haciendo es para que podamos entender la ley 348 y cómo está subvirtiendo nuestra cultura, ¿sí? El etnocentrismo, por ejemplo, es la independencia del Estado y la razón. El etnocentrismo es la independencia del Estado y la religión, como le llaman ellos, ¿no? Porque etnocentrismo dice que es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el etnocentrismo es separar en palabras simples la verdad de el Estado, porque al fin y al cabo toda toda la doctrina cristiana no está desvinculada de la ciencia, más bien está avalada por la ciencia, ¿no? Entonces, desvincular el estado de la religión también es desvincular el estado de la ciencia para poder establecer ideologías que son anticientíficas, ¿no? Entonces, despatriarcalizar es la nueva dictadura. ¿Qué implica descolonizar? Implica erradicar la cultura milenaria cristiana. ¿Qué implica despatriarcalizar? Implica imponer la cultura liberal y criminalizar los valores. Y dice un escritor, Marcelo Gulo, lo que no se perdona a España es haber llevado el catolicismo a América. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, dice María Galindo, y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque cuando llegó Colón, una de las enseñanzas más valiosas que nos trajo fue la castidad. Y la castidad está en contra de la hipersexualización de los niños, ¿no? Entonces, por eso es este ataque tan feroz a la Iglesia Católica. La inconstitucional Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia redefine la palabra igualdad y habla sobre una igualdad real y efectiva. Para la Ley 348, la igualdad consiste en aceptar que se puede cambiar de sexo, contradiciendo a la ciencia, mediante hormonización, cirugías y tratamientos. Entonces, la izquierda ha venido utilizando la palabra igualdad para legalizar perversiones aborrecidas ante los ojos de Dios.
pretenden convertirnos en clientes de la industria de cambio de sexo. ¿Podemos ser tolerantes e inclusivos con eso? Esa es la pregunta, ¿no? Vemos entonces que para poder implantar una ideología que es totalmente anticientífica, primero se tiene que erradicar la religión, porque así se erradica la ciencia, ¿no? Entonces vemos cómo a través de sus grupos, a través de su activismo, lo que hacen es siempre ir instigando a la población para terminar con la iglesia, y principalmente con la iglesia católica, ¿no? La única iglesia que ilumina es la que arde. Dice este grupo que se llama Lo Personal es Político, que es un grupo feminista. Lo que me llama la atención es que esta frase, lo personal es político, es una frase que están usando para inmiscuirse en la vida privada de las familias, ¿sí? Porque si lo personal es político, no queda espacio para la vida privada. Si no queda espacio para la vida privada, entonces no queda espacio para la libertad, ¿no? Entonces, para descolonizarnos, van a redefinir lo que es equidad, lo que es mujer, porque para ellos mujer no se nace, sino que se hace, y también van a redefinir lo que es violencia. Van a redefinir de manera tan amplia el significado de la violencia que al final la cultura cristiana termina siendo criminalizada. Vamos a ver de qué manera, ¿sí? ¿Por qué están enseñando la ley 348 en la malla curricular? Porque están buscando adoctrinar a toda una generación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese adoctrinamiento? Bueno, son varios. Uno de esos objetivos es poder activar un ratito. Esto se llama la alerta de violencia feminicida, ¿no? Entonces, la alerta de violencia feminicida se encuentra en el Decreto Supremo 2145 del 14 de octubre de 2014, en donde en el artículo 13 garantiza a los gobiernos autónomos departamentales el 30% del IDH de seguridad ciudadana para apoyar la dictadura feminista LGBT. Si se llega a una cifra considerable de violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas, ¿sí? Puede ser violencia psicológica, puede ser violencia mediática. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de violencia. Entonces, nos dice la ley 348, primero tenemos que saber cuáles son sus principios y valores, y luego vamos a ver cuál es la definición de violencia. Y acá sí nos vamos a centrar un poquitito, vamos a hilar fino, porque es bien importante que tengamos claros cuáles son estos principios y valores. Por ejemplo, el principio número 1 es el vivir bien, que habíamos leído en el inicio de esta charla, que ellos están buscando erradicar la violencia para vivir bien. ¿Pero qué es vivir bien? Es la condición y desarrollo de una vida íntegra, material, espiritual y física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza, ¿sí? Entonces, vivir bien es la condición y desarrollo de una vida íntegra, material, espiritual y física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza, ¿sí? ¿Pero qué significa eso? Bueno, yo les pregunto a ustedes qué prefieren, ¿no? Si prefieren tener una vida íntegra en lo material, lo espiritual y lo físico, o si prefieren lo que nos ofrece la cultura occidental cristiana, una vida íntegra en mente, en cuerpo y en espíritu, ¿sí? ¿Ustedes prefieren tener una vida íntegra en armonía consigo mismo, con la familia, con la sociedad, con la naturaleza? ¿O prefieren lo que nos ofrece la cultura occidental cristiana, una vida íntegra en armonía con Dios, la familia y la sociedad? Bueno, veamos cuáles son las diferencias, ¿no? Si yo elijo lo que me está ofreciendo el Estado, puedo ver
que están reemplazando a Dios y lo están descomponiendo en dos factores, en sí mismo y en la naturaleza, ¿no? En la propuesta del Estado no existe Dios, pero sí existe uno mismo y sí existe la naturaleza, que van a ser tratados como una divinidad. Entonces, la Madre Tierra va a reemplazar a Dios, y este principio de armonía con la naturaleza va a criminalizar al ser humano, que más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Y en armonía consigo misma es la premisa del feminismo, ¿no? El principio de armonía consigo misma va a criminalizar la vida privada. Te va a decir cómo tienes que pensar, cómo tienes que vestirte, qué tipo de ideología vas a tener para tu vida, ¿no? Entonces, esta es la primera diferencia entre nuestra cultura occidental cristiana y la nueva espiritualidad que ellos quieren implantar a través de la Ley 348 y de la malla curricular, ¿no? Vemos claramente cuál es la diferencia y de qué manera van a subvertir nuestros valores occidentales cristianos. Entonces, por ejemplo, cuando dicen amor a uno mismo o una vida íntegra con uno mismo, nos van a decir de qué manera tenemos que relacionarnos con nosotros mismos, cómo tenemos que amarnos. Así es el amor propio, dice, por ejemplo, una página feminista. Es el que lo cura todo. Recuerda que eres una mujer única que vale muchísimo, empieza a quererte y no aceptes menos de lo que mereces. Entonces, esta idea, esta ideología feminista, le va a hacer creer a la mujer que ella es la merecedora de lo mejor, pero por encima de todos, por encima del prójimo, por encima de absolutamente todo, ¿no? Cuando te dicen que el amor lo cura todo, se refieren al amor propio. Entonces las mujeres, dice Raquel Gutiérrez, que es una feminista muy conocida, las mujeres no estamos luchando por derechos, estamos luchando por subvertir el modo de vivir. Entonces ellos van a cambiar nuestra cultura. Por ejemplo, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro va a ser reemplazado por cuidar la infancia. Y ahí el movimiento feminista nos va a decir qué está bien y qué está mal con respecto al cuidado de nuestros hijos. Preservar el bosque y contar historias. Preservar el bosque, ahí vienen todas las imposiciones sobre la sostenibilidad y esta nueva corriente ideológica que es el ecologismo. Y contar historias porque las historias que nosotros conocíamos van a ser erradicadas, eliminadas y reemplazadas por nuevas historias feministas, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan de en armonía con la tierra o la naturaleza, nos están hablando de una ideología que ya ha venido siendo trabajada hace muchos años. La Carta Mundial de la Naturaleza es la carta que lanzó la Asamblea General de los Estados Unidos en 1982, donde proclama 5 principios de conservación. Lo que dicen básicamente es que ellos van a juzgar la conducta del ser humano con relación al planeta Tierra. Ellos te van a decir qué conductas afectan a la madre Tierra y qué conductas no, y así van a criminalizar a todas las empresas, ¿no? Y también el estilo de vida que tengamos nosotros, por ejemplo, comer carne, por ejemplo, no sé, hay varias imposiciones poniendo como objetivo el cuidado de la madre tierra, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas, organismo mundial que avala la corrupción de menores con la mal llamada educación sexual que corrompe la conciencia de los infantes y les enseña que pueden nacer en un cuerpo equivocado, es quien ahora nos va a decir qué conductas afectan o no a la madre naturaleza. El mismo organismo mundial que nos enseña que asesinar a nuestra especie está bien, el mismo organismo que promueve la eutanasia, el suicidio asistido, la filosofía feminazi, cargada con ideología antinatalidad y antifamilia, el mismo organismo que promueve la falacia de Malthus, ellos son los que ahora, mediante leyes de sostenibilidad, van a restringir tus negocios, tu pensamiento, tu cultura y hasta tu forma de comer, ¿no?
Vemos ejemplos en otros países que la sostenibilidad se usa para criminalizar a los ganaderos, ¿no? Entonces van por las personas que trabajan en el campo, por las personas que trabajan con animales, ¿sí? Y obviamente tienen el apoyo del feminismo, el feminismo interespecista, ¿no? Que ellos están en contra de el consumo de carne, por ejemplo, ¿no? Criminalizan a los agricultores mientras apoyan a los ocupas que asaltan a las casas. Esto sucede en España, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando sobre los principios y valores de la Ley 348, y en el principio número 2 habla de igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por diferencia de sexo. Eliminando toda forma de distinción, dice, queridos amigos, ¿no? O discriminación por diferencia de sexo, culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole. Pero dice claramente que la igualdad no es la igualdad que nosotros conocemos, sino es una igualdad real y efectiva que va a eliminar toda forma de distinción de diferencias de sexo. O sea que va a anular la biología. ¿Esto qué va a hacer? Va a invisibilizar todas las diferencias entre el hombre y la mujer y va a permitir estos casos que ya suceden en otros países, en donde hombres autopercibidos de mujeres pueden participar en deportes femeninos. Esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Porque va a dar paso a un montón de cosas, a que, por ejemplo, hayan baños compartidos en las mismas aulas, en los mismos establecimientos educacionales, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquitito después de haber entendido que la igualdad a la que se refiere la Ley 348 es una igualdad real y efectiva que elimina todas las diferencias de sexo. Está hablando de la biología. 3. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres para adoptar, implementar y aplicar los mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, asegurarles el respeto y garantizar la provisión de medios eficaces y oportunos para su protección. Incluir, tomar en cuenta la cultura y el origen de las mujeres. Bueno, cuando habla acá de inclusión de mujeres, ya no va a hablar solamente de mujeres nacidas biológicamente mujeres, ¿no? Porque la igualdad a la que se refiere esta ley es una igualdad real y efectiva, ¿sí? O sea que están hablando de mujeres autopercibidas también. 4. Trato digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno y preferencial con respecto, calidad y calidez. Y 5. Complementariedad. La comunión entre mujeres y hombres de igual, similar o diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en concordancia amistosa y pacífica. Van a incluir para luego normalizar, ¿sí? Entonces, en el número 4, trato digno, las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez. Aquí vemos cómo están discriminando, ¿no? Porque para la mujer le van a dar un trato prioritario, preferente, ¿sí? 5. Complementariedad. La comunión entre hombres y mujeres de igual, similar o diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en condición amistosa y pacífica. Armonía, coexistencia y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y con la madre tierra. Esta es una imposición muy fuerte porque nos van a obligar a que vivamos en una sociedad en donde hombres y mujeres, para ellos, no tienen diferencias, los hombres y las mujeres, para ellos, no se visibilizan las diferencias biológicas, ¿no? Un hombre puede ser mujer y viceversa, ¿no?
Igualdad de oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias personales, sociales o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indígena, originario, campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religión, opinión política o cualquier otra, tendrán acceso a la protección y acciones que la ley establece en todo el territorio nacional. Equidad social. Es el bienestar común de mujeres y hombres con participación plena y efectiva en todos los ámbitos para lograr una justa distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, ¿sí? Ellos van a redistribuir los productos y los bienes sociales según su criterio, ¿no? Equidad de género. O 9. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres, ¿sí? Eliminar las brechas de desigualdad. Bueno, acá están hablando de que, según ellos, hay una desigualdad muy marcada por el patriarcado y eso es lo que quieren eliminar, ¿no? 10, cultura de paz. 11, informalidad en todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender y detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres. No se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción correspondiente. Y nos vamos a la más interesante, dejamos 13 y 14 para que lo puedan analizar en casa, despatriarcalización, ¿no? ¿Qué es la despatriarcalización? Muchas veces se les hizo esta pregunta a, a muchas personas que trabajan desde el gobierno y no han dado una respuesta real, ¿no? Despatriarcalización, según la ley 348, dice: a efectos de la presente ley, la despatriarcalización consiste en la elaboración de políticas públicas desde la identidad plurinacional para la visibilización, denuncia y erradicación del patriarcado a través de la transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión, opresión y explotación de las mujeres por los hombres, ¿sí? Y acá sí es donde vamos a analizar el tema de la despatriarcalización, porque cuando ellos hablan de la transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos, están hablando de nuestra cultura occidental cristiana. Nosotros no hemos firmado ningún tratado, ni internacional, ni nada que habilite al gobierno a modificar nuestra cultura, ¿no? Tampoco hemos firmado ningún tratado ni nada que habilite al gobierno a redefinir lo que es una mujer, lo que es un hombre, ¿no? Eso es inconstitucional. Las leyes se hicieron para los hombres y para las mujeres, no para esta nueva idea de tercer sexo que está implantando la ideología feminista, en donde la persona tiene la posibilidad de incluso autoidentificarse como no binaria, o sea, ni hombre ni mujer, un tercer sexo que es autopercibido. Entonces, cuando están hablando de erradicar las relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión u opresión y explotación de las mujeres por los hombres, nos están diciendo que la cultura en la que nosotros vivimos y fuimos criados y educados, en donde la esposa obedece al esposo, pero el esposo obedece a Dios, es una relación de desigualdad de poder. Entonces, aquí están criminalizando nuestra cultura occidental cristiana, ¿no? Y podemos ver en Efesios 5 a qué se refiere cuando habla de que el esposo es la cabeza de la mujer, a qué se refiere cuando le dice a la esposa que tiene que estar sometida al esposo, ¿no? Entonces, para los que por ahí no tienen idea de religión, pero les interesa saber sobre esta ley, pueden leer en Efesios 5 más o menos de qué se trata cuando Dios enseña que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia al punto de dar la vida por ella, ¿no?
vamos avanzando un poquitito más y vamos a ver lo que es la violencia según la ley 348. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Vamos a ver un poquitito más adelante el tema de por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? Porque catalogar que se comete violencia por el solo hecho de ser mujer, obviamente va a invisibilizar todas las causas reales de la violencia, ¿no? Ya sea violencia por, no sé, por estafa, por venganza, por robo, todo eso es lo que se va a invisibilizar. 2, situación de violencia es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer en un momento determinado de su vida. 3, lenguaje no sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales no discriminatorios por razón de sexo. Cuando habla de lenguaje no sexista, esto es un concepto muy fuerte que como sociedad nos puede afectar mucho, ¿no? Porque el uso de palabras y mensajes escritos o visuales, simbólicos, verbales, no discriminatorios por razón de sexo, aquí ya están criminalizando todo lo que es crucifijos, ¿sí? Todas las imágenes que hacen referencia a la religión, porque para ellos la religión es discriminatoria, porque según Dios solo se nace hombre y mujer, ¿no? Entonces, esta es una forma muy agresiva de criminalizar nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras creencias. Y vamos a irnos al número 6, agresor o agresora. Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona, ¿sí? ¿Qué significa que se le asigne este concepto, ¿no? Se estereotipe a una persona como agresor o agresora sin que todavía esté su sentencia lista, ¿no? Significa que están criminalizando y prácticamente anulando la presunción de inocencia, ¿no? Porque para la opinión pública que a una persona la tilden de agresora no da margen para la presunción de inocencia, ¿no? 7. Integridad sexual es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual. La autodeterminación sexual es poder autopercibirse como a uno le plazca, ¿no? Y vamos a ver que el movimiento feminista no solamente va a ampliar lo que es el significado de la violencia, sino que va a generar en las mujeres un rechazo hacia los varones. Además, todo abrazo que un hijo quiera darle a su madre debe tener consentimiento de esta, de lo contrario es acoso. Las madres deben negar besos y abrazos a sus hijos pequeños masculinos para que normalicen el rechazo femenino. Así combatimos la naturaleza violadora del hombre. Es por eso que nosotros estamos en contra de estas políticas de prevención de la violencia de la mujer, porque lo que están haciendo es criminalizar a todos los hombres y enseñando a las mujeres que los hombres llevan la violencia en sus genes, ¿no? Y así van enseñando a las mujeres a rechazar a los varones, incluso a sus mismos hijos, ¿no? Por ejemplo,
Una pensadora feminista, Odie Edwards, dice: el sexo con hombres es la cruz en la que las mujeres son crucificadas. El sexo solo puede definirse correctamente como violación universal. Entonces, de esta manera, las mujeres feministas están implantando la idea de que toda relación sexual es una violación, ¿no? Entonces, muy peligroso lo que hace el movimiento feminista. Ahora sí, vamos a lo que es la violencia, como la define la ley 348, ¿sí? Violencia física, violencia feminicida, violencia psicológica, violencia mediática, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia sexual. Vamos un poquitito más para allá. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo plurinacional, violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia y violencia contra los derechos y la libertad sexual. Entonces vemos, ¿sí?, que tiene 16 tipos de violencia, en donde, por ejemplo, la violencia contra los derechos y la libertad sexual es toda acción u omisión que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar una vida sexual libre, segura, afectiva y plena, o que vulnere su libertad de elección sexual. Por ejemplo, limitar u omitir la educación sexual integral para niños y adolescentes, eso es violencia. No permitir a la mujer el uso de anticonceptivos es violencia. Que la mujer no pueda decidir cuántos hijos tener y con qué frecuencia es violencia. Obligar a la mujer a casarse es violencia, ¿sí? Cuando está hablando de limitar a los hijos una educación sexual integral, está criminalizando la patria potestad, porque ahora los padres no van a tener derecho de decir: mi hijo no tiene que pasar ese tipo de educación. Estoy en contra de la educación sexual integral, porque para la ley 348, limitar u omitir la educación sexual es violencia. No permitir a la mujer usar anticonceptivos que son tan dañinos para la salud de la mujer es violencia. Y que no pueda decidir cuántos hijos tener y con qué frecuencia, o sea, que la mujer no pueda abortar, porque si yo decido que voy a tener mis hijos con un espacio de 3 o 4 años entre cada hijo y me quedo embarazada a los 2 años, entonces yo puedo decidir abortar, porque puedo decidir con qué frecuencia voy a tener a mis hijos. Y si alguien quiere impedírmelo, es violencia. Por ejemplo, el amor romántico es violencia de género, excepto la primera imagen es puro amor propio. No calles ante la violencia, no normalices los discursos que la niegan y denuncia a tu agresor, porque no estás sola y no queremos ninguna menos, ¿sí? Entonces, el amor romántico también es violencia y se lo puede denunciar, ¿sí? Tienen 16 tipos de violencia para poder denunciar. Mi primer amor soy yo. Y la otra foto dice: insistirte para tener sexo cuando tú no quieres es violencia de género. Un poquito más adelante, en el artículo 15, acciones preventivas, dice: la o el responsable de las instituciones educativas del sistema de educación plurinacional tiene la obligación de denunciar a las instancias correspondientes los casos de violencia contra las mujeres independientemente de su edad, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. O sea que si usted lo manda a su hijo a la escuela y usted es una persona católica, por ejemplo, que practica la enseñanza de la castidad, que es totalmente contraria a la educación sexual integral, y usted
ejerce su patria potestad y le pide a la maestra que por favor no le enseñe la educación sexual integral, esa maestra la puede denunciar a usted y usted puede ir preso por oponerse a que le enseñen educación sexual integral a su hijo, ¿sí? Vamos un poquitito más adelante. ¿Qué es el género? Según que tanto se menciona en esta ley 348. Y bueno, el género se define según la ley 807. La ley 807 va a definir lo que es el género de la siguiente manera, ¿no? Definiciones, género. Es la construcción social de roles, comportamientos, usos, ideas, vestimentas, prácticas o características culturales y otras costumbres para el hombre y la mujer. Identidad de género. Es la vivencia individual del género tal como cada persona la siente, la vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento de nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que puede implicar la modificación de la apariencia corporal libremente elegida por medios médicos, quirúrgicos o de otra índole. Clarito lo dice, ¿no? Y después define lo que es transexual, transgénero, etc. ¿Sí? Entonces la ley 807 afirma que no es mujer quien nace con ovarios, ¿sí? Es mujer simplemente quien se autoperciba mujer. Según la ley 348, la violencia física daña a tu cuerpo, la psicológica daña tu autoestima, y en esto tenemos que hacer hincapié, porque para nosotros los cristianos, y esta es una forma muy dañina de subvertir nuestra cultura occidental cristiana a través de la autoestima. Para los cristianos la autoestima tiene que ver con que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso hace que nos amemos a nosotros mismos. Para la ley 348, la autoestima depende de cómo nos vemos nosotros mismos, y nos dice que otras personas pueden dañar la forma en que nosotros mismos nos vemos a través de palabras, insultos, etcétera, ¿no? Pero para los cristianos, la autoestima no depende de lo que los demás nos digan, sino se basa únicamente en que nos amamos porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, vemos qué diferencia hay entre la autoestima de la que habla la ley 348 y la autoestima que a nosotros nos fueron enseñando nuestros abuelos, ¿sí? Nuestros padres, nuestra misma iglesia, ¿sí? Sexual, se apropia de tu sexualidad. La violencia sexual es violencia porque se apropia de tu sexualidad. No es violencia porque usando violencia física, abusaron de vos o lo que antes se conocía como violencia sexual, ¿no? Si vemos nosotros la historia de cómo fue progresando jurídicamente el delito de la violencia sexual, vamos a ver que en principio lo que hacían las leyes era cuidar el honor de la mujer, ¿no? Porque a la mujer se la educaba para que llegue virgen al matrimonio. Entonces se defendía el honor de la mujer. Y cuando alguien abusaba de una mujer, lo que hacía era mellar ese honor, ¿no? En la actualidad, el delito de violencia sexual es porque la otra persona se está apoderando o apropiando de tu sexualidad. Por ejemplo, si la otra persona, no sé, si tu esposo te dice que tenés que ser una persona fiel y no estar teniendo intimidad con otras personas porque eso dentro del matrimonio no es lícito, entonces se está apropiando de tu sexualidad y está cometiendo violencia sexual. ¿Me explico? Simbólica es la que refuerza los roles y estereotipos. ¿Cuáles estereotipos de género? O sea, la violencia simbólica es aquella violencia que va a reforzar la idea de que el hombre es el protector y el proveedor y la mujer es la ayuda idónea del hombre. De esta manera están criminalizando nuestra cultura occidental cristiana. Patrimonial económica se apropian de los bienes y del dinero, ¿sí? Vemos también que la ley 348
ejerce violencia en los servicios de salud, porque va a criminalizar a todos los médicos que sean disidentes de esta ideología, tanto del aborto como de los anticonceptivos que tanto daño hacen a la mujer, como también de todos los procedimientos para el cambio de sexo, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud y Deportes tiene la responsabilidad de adoptar las siguientes medidas dirigidas a garantizar a las mujeres en situación de riesgo de violencia el acceso a los servicios de salud, su tratamiento y protección como un problema de salud pública. 2. Incluir e implementar la norma nacional de atención clínica, el protocolo único de detección, atención y referencia de la violencia y sus efectos, incluyendo todas las formas de violencia física, violencia en servicios de salud, violencia sexual, psicológica, contemplados en la presente ley con enfoque intercultural y de género, ¿sí? La ley 348 también violenta el sistema educativo, porque, por ejemplo, en las disposiciones que tiene para el sistema educativo, está en el artículo, en el inciso 2, incorporar el enfoque de género a los principios y valores establecidos en esta ley. En el 4, garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia si se produce cambio de domicilio. Elaborar reglamentos y protocolos únicos para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia. Y 7, prohibir como textos de estudio materiales educativos con contextos sexistas, mensajes violentos y discriminatorios hacia las mujeres y promover la elaboración y difusión de material educativo con enfoque de equidad de género, en particular de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La ley 348, entonces, en su artículo 19, inciso 7, está prohibiendo los libros de texto que estén en contra de la ideología de género. O sea que van a prohibir libros como, por ejemplo, de biología, que dicen que se nacen hombre y mujer, ¿sí? Entonces esta es una prohibición muy fuerte en el sistema educativo, en donde a nuestros hijos les van a prohibir la información científica de que se nace hombre y se nace mujer, y les van a prohibir cualquier tipo de información que esté en contra del aborto y en contra de todo este combo de ideologías que está trayendo la ideología de género, ¿sí? La autodeterminación de género y derechos reproductivos y libertad sexual es para todos, incluso para los niños que sufren problemas de autismo, por ejemplo, y esto lo dice la ley 223. Dicen ciertas activistas de acá de Santa Cruz de la Sierra: no vamos a parar hasta que el autismo se haga visible y las personas con autismo tengan pleno acceso al ejercicio de sus derechos. Cuando habla de pleno acceso al ejercicio de sus derechos, está hablando de aborto, está hablando de cambio de sexo, está hablando de libertad sexual, ¿sí? Ni siquiera los niños que sufren autismo se salvan de estas macabras y perversas ideologías, ¿no? Para los cargos públicos, obviamente, todos tienen que tener perspectiva de género en su currícula, si no, no pueden acceder a los cargos públicos, ¿sí? También van a limitar a los comerciantes al momento de contratar a sus empleadores, ¿no? Les van a decir que, por ejemplo, en el artículo 21, inciso 2, adoptar medidas para evitar la imposición de requisitos para el acceso a puestos de trabajo, salarios y estabilidad en el empleo que generen discriminación en razón de sexo, edad, apariencia física, estado civil o condición de maternidad. Deberá prohibirse de manera expresa las pruebas de laboratorio, prueba de VIH-Sida. Bien, las políticas públicas, como les decía, en el artículo 11, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género. En el artículo 20, inciso 3, dice asistencia psicológica a la mujer, claro que con enfoque de género. En el artículo 51 dice capacitación permanente en género a todas las autoridades. Artículo 19, investigación de oficio con perspectiva de género. Artículo 64, médicos forenses con perspectiva de género. Artículo 86,
publicidad obligatoria de todos los casos de violencia de género. Es por eso que vemos en los programas en las noticias, que todos los días hay casos de violencia de género. ¿Por qué? Porque están obligados los medios de comunicación a hacer públicos todos los casos que sean de violencia, ¿no? Y vamos a un tema que es sumamente importante, pero también muy espinoso, ¿no? Que es el tema del feminicidio. El feminicidio, dice, ¿no? Para la ley en general, el homicidio por emoción violenta es quien matare a otra u otro en estado de emoción excusable. Será sancionado con reclusión de 2 a 8 años. Pero para el feminicidio no procede este tipo penal, ¿no? O sea que para el feminicidio no hay homicidio por emoción violenta. Vamos a un ejemplo. Si usted llega a su casa, hombre, papá de familia, esposo, y encuentra a su esposa teniendo relaciones en su misma cama con otro hombre, y usted se descontrola, no sé, por X motivo, pierde la razón y termina asesinando a esa mujer, a usted le van a dar 30 años de prisión sin derecho a indulto por haber matado a su esposa por el hecho de ser mujer. No por el hecho de que lo estaba engañando, sino por el hecho de ser mujer. Y ahí va la tergiversación, ¿no? En cambio, si usted, señora, esposa, madre de familia, llega a su casa y encuentra a su esposo en la cama con otra mujer y pierde el control y termina esa situación en un homicidio, a usted, señora, le van a validar el homicidio por emoción violenta y solamente va a recibir una condena de entre 2 a 8 años. Esa es la diferencia, ¿no? Mucha discriminación. Entonces, cuando estamos hablando de feminicidio, ya sabemos que el que incurra en un feminicidio va a tener una pena de 30 años sin derecho a indulto, ¿sí? Y además, no se va a tener en cuenta el homicidio por emoción violenta. Entonces, ¿qué es feminicidio para la ley 348? Y vamos a ver también de qué manera este término feminicidio lo que está haciendo es aglutinar una serie de crímenes bajo una tipificación para poder incrementar los números de este crimen, ¿no? Para poder llegar a la alerta feminicida. 1, el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligado a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad aún sin convivencia. Esas son las circunstancias en las que se puede desarrollar un feminicidio. 2, por haber negado a la víctima establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. 3, por estar la víctima en situación de embarazo. O sea que si yo estoy embarazada y viene mi pareja y me asesina, no va a ser doble asesinato, ¿no? Porque ya no se va a tomar en cuenta el niño que está en el vientre, sino que ahora va a ser feminicidio, ¿sí? Entonces, el número de mujeres embarazadas, ya no existe un número de mujeres embarazadas que ha sido asesinada. Si usted va a pedir ese tipo de información de estadística, no va a encontrar un número de mujeres que han sido asesinadas estando en situación de embarazo, porque ese número ya fue anulado, invisibilizado bajo la carátula del feminicidio. Ahora todas las mujeres que han sido asesinadas en situación de embarazo se las va a contar como un feminicidio. La víctima, 4, la víctima que se encuentra en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor o tenga con una relación de amistad laboral o compañerismo. O sea que todos los casos de asesinato en los que la mujer ha estado en relación de dependencia con respecto al autor,
van a ser tipificados como feminicidio. 5. La víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad. 6. Cuando con anterioridad al hecho de la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica por el mismo agresor. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en el inciso 6, cuando hablan de que con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual, etc. Acá, bajo este inciso, lo que se está haciendo es poner como carátula a todos los suicidios que cometen las mujeres, cambiar esa tipificación de suicidio a feminicidio, ¿no? Para incrementar, obviamente, sus estadísticas. Eso es lo que ha pasado ya en muchos casos de acá de Bolivia, ¿no? Que las mujeres se suicidan y al final terminan culpando a la pareja, ¿no? 7. Cuando el hecho haya sido procedido por un delito contra la libertad sexual o la libertad individual. O sea que si la mujer se muere y antes de eso, no sé, le habían privado alguno de sus derechos sexuales, como derecho, no sé, a usar anticonceptivos, derecho al aborto, derecho a la libertad sexual, entonces ese delito se va a tipificar como feminicidio. 8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas. Esto es súper importante también. Porque ahora todas las mujeres que sean asesinadas por trata y tráfico ya no va a haber datos, ¿no? No va a haber probabilidades, ni van a haber ningún tipo de números que nos digan cuántas mujeres han sido asesinadas por trata y tráfico de personas, sino que ese número va a ser invisibilizado bajo la carátula de feminicidio. Y 9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. Cuando leí esto, la verdad que para mí fue, no sé, un baldazo de agua fría, porque ahora tampoco vamos a tener estadísticas ni vamos a tener datos acerca de muertes por ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. Esto es muy conveniente para las cosmovisiones que habilitan, ¿no? Este tipo de ritos, asesinatos en ritos. Entonces no vamos a saber si cuando estamos leyendo un número de feminicidios, si ese feminicidio en realidad fue una muerte a causa de ritos, o si fue una muerte porque la mujer estaba embarazada, o si fue una muerte porque la mujer ha sido, no sé, asaltada. Todo eso se va a invisibilizar bajo una misma carátula que es feminicidio, ¿no? Y eso todo para invisibilizar las causas reales de la muerte y así encontrar una verdadera solución, sino que desviando y ampliando el significado de feminicidio, lo que se busca en realidad son incrementar los números de asesinatos a las mujeres, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué manera los colectivos feministas están socializando esta idea de feminicidio. Lo que dicen esos colectivos, lo cual es totalmente falso y ahora lo vamos a ver, es que los hombres mueren a mano de otros hombres en riñas o asaltos o por el narco o cualquier otro motivo. No son exhibidos ni acosados ni torturados por ser hombres. Esto dice el colectivo feminista. Y nos explican con bolitas. Dice que lo público está en manos de la política, el Estado, la Iglesia y el poder. Y lo privado está en manos de la mujer, que es donde está el hogar, la familia y los sentimientos. Según gente estudiosa y cool, hay dos esferas en la vida en sociedad, la pública dominada por el hombre y la privada dominada por la mujer, según el movimiento feminista. Gracias al movimiento feminista las mujeres han podido acceder más y más a la esfera pública, pero hay quienes ven esto como algo malo,
que van a quitarles el privilegio en la esfera pública y muchas veces ni son conscientes de ellos. Están diciendo que los hombres ni siquiera son conscientes de esta relación que hay entre lo público y lo privado y los privilegios que tienen ellos por gozar de la esfera pública. Feminicidio es el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Es siempre perpetuado por uno o varios hombres. Crimen de odio, delito cometido debido a un sesgo o pertenece a un determinado grupo social. Las minorías y grupos vulnerados son las víctimas de esto. Comunidad LGBT, gente de color, indígenas, mujeres, niños, etc. Según el movimiento feminista, las mujeres son violadas, torturadas, humilladas y expuestas para ser denigradas. Son arrancadas de sus propias esferas privadas, casas, escuelas, barrios, muchas veces, por hombres en los que confían. ¿Por qué crees que los feminicidios son tan públicos entonces? Porque el punto es exponer y humillar a la mujer en la esfera a la que intenta acceder en manos de quien tiene el poder de esa esfera. Por eso los cuerpos de las víctimas de feminicidio son exhibidos en las calles, porque es un castigo público por el hecho de ser mujer. Imagínate que te mataran solo por ser quien eres, solo para demostrar poder sobre ti, solo porque puedes. Entonces, para el feminismo, el feminicidio es solamente un juego de poder, en el que el hombre se aprovecha de sus privilegios y los atesora de tal manera que es capaz de asesinar a una mujer en pos de conservar esos privilegios, ¿no? Una mujer que muere, por ejemplo, en un asalto a un banco no es una víctima de feminicidio. Una mujer, digamos, de 11 años violada, torturada y descuartizada por su vecino es víctima de feminicidio. Así que ya sabes. Deja de decir a los hombres también nos matan, mejor apoya a las mujeres que te rodean, no esperes que desaparezcan. Y podemos ver un ejemplo claro, ¿no? Que ha pasado acá en Bolivia. Pachamama, un joven que dijo haber sido ofrendado como suyo, podría ser procesado. El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, Juan José Donaire, advirtió con iniciar un proceso contra el joven que denunció que fue ofrendado como suyo en caso de que no se compruebe su versión. Si hubiese sido una mujer, hubiese sido catalogado como intento de feminicidio, ¿no? Pero como fue un hombre, entonces están intentando procesarlo por haber hecho la denuncia, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquitito. La ley 348 permite abortos no punibles financiados por el Estado presentando una falsa denuncia de violación, ¿sí? En el artículo 312 bis dice que actos sexuales abusivos mediante la relación sexual consentida, ¿sí? Está diciendo que uno puede consentir una relación sexual, pero aún así esa relación puede ser abusiva. Esto implica, esto invita a realizar acusaciones falsas, pues sucede previo consentimiento, ¿sí? Entonces, están basando únicamente en el consentimiento el tema de las violaciones. ¿Por qué? Porque el consentimiento es algo que es muy difícil de probar, ¿no? Entonces, ONU Mujeres dice que tenemos que dejar de culpar a las víctimas que sufren violencia, ¿no? Pero, ¿qué decimos nosotros? Que víctima es cuando el demandante ha tenido su sentencia, ¿no? Entonces recién se puede decir que la persona que demanda es una víctima, cuando el demandante ya obtuvo su sentencia y salió juzgado, salió como autor del crimen. Recién se puede decir que la demandante es víctima, ¿no? Vamos a ver que esta ley 348 pide como prueba de violencia cosas que son muy fáciles de trucar, ¿no? Por ejemplo, en el punto 5 dice que una carta o un mensaje de texto o un correo electrónico
pueden ser tomados como prueba de violencia, cuando mensajes de texto y cartas son muy fáciles de falsificar, ¿no? Entonces, eso hace que sea demasiado sencillo sentar una denuncia falsa de violencia de género, ¿no? Y cuando uno sienta una denuncia de violencia de género, se activan las medidas cautelares, aunque esa violencia sea falsa. Y entonces, dentro de esas medidas cautelares, está que se le quita la tutela al padre de los hijos, se la ofrecen a la mujer puede irse del país, puede recibir asilo en otro país, el hombre lo sacan de su medio laboral, y bueno, una serie de restricciones, ¿no? Para el hombre, aunque la denuncia sea falsa. Y esto es lo que ha pasado en Argentina con el caso Lucio Dupuy, en donde se retiró la tutela al padre de Lucio y se la entregó a la madre, porque supuestamente tenía una denuncia de violencia de género, y se entregó la tutela de este menor, Lucio Dupuy, a dos personas que obviamente no estaban bien psicológicamente, ¿no? Entonces la ley 348 lo que hace es creerle a la mujer sin antes hacer un estudio sobre cuál es el estado mental de esa mujer, ¿no? Porque pueden haber muchas mujeres mentirosas, existen mujeres asesinas y creerles es inaceptable. La ley 348 está exponiendo a los menores a que puedan sufrir este tipo de violencias, ¿no? Y obviamente no queremos eso en Bolivia. Vamos al artículo 37, que indica la alerta en contra de la violencia de las mujeres, ¿sí? Y dice que esta alerta lo que va a hacer es darle el 30% del IDH de seguridad ciudadana a el gobierno para que ellos implementen más políticas de prevención. Esta alerta puede prolongarse un año y lo que va a hacer también es habilitar puestos de trabajo para más personas que trabajen en esto que es la prevención de la violencia hacia la mujer, ¿no? O sea que también se les va a asignar nuevos puestos de trabajo aparte del 30% del IDH de seguridad ciudadana. De esos 30%, el 5% va a ir a la policía, a los que se encargan de la violencia en contra de la mujer, ¿no? Creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Se pueden decir muchas cosas sobre esta ley. Es una ley muy amplia, es un librito prácticamente. Entonces, a ver, no sé si me pueden ayudar a que saque la pantalla compartida, y si alguno tiene alguna duda, por favor la puede ir escribiendo y de ahí vamos a ver si podemos ir disipando las dudas, ¿no? Espero que les haya sido útil este pequeño análisis de la ley 348 que se está enseñando también en la malla curricular, ¿no? Es una ley que lamentablemente está siendo usada para subvertir, obviamente, nuestros valores occidentales cristianos. Bien. Voy a leer un poquitito, a ver si es que hay algún mensaje o algo. Bien. Bueno, espero que les haya servido. No sé si alguno tiene alguna... Sí, es una ley que está vigente desde el 2013. Esta ley, si nosotros vemos en países como España, esta ley ha sido el puntapié, el que ha dado paso a la ley, por ejemplo, del sí y solo sí, que es la ley del consentimiento explícito,
en donde ahora los hombres están sumamente aprisionados con esta ley porque tienen que demostrar que absolutamente todas las relaciones sexuales que han tenido han sido consentidas, ya sea antes y durante de esa relación, ¿no? También es el inicio de la ley trans, por ejemplo, que ahora en España ya la han sancionado. Entonces es una ley que sí o sí se tiene que caer porque han visto que criminaliza absolutamente todos los disidentes de esta ideología, ¿no? Bueno, con respecto al tema de cuáles son los argumentos jurídicos para defender a nuestros hijos de esta imposición con la malla. Bueno, tenemos varios argumentos jurídicos, ¿no? Es una malla que es inconstitucional, primeramente, no ha sido consensuada con los padres de familia y obviamente va en contra de la definición de lo que es hombre y mujer, ¿no? Si nadie tiene más consultas, Dorcas, yo creo que ya finalizamos, ¿no? Vamos, ya, entonces la última pregunta no, ya no, es un comentario de Juan. No sé si hay una ¿Ya? última pregunta para que podamos cerrar este ciclo. Muchas gracias, Diana, por todo el tiempo que has invertido estudiando no solamente esta ley, sino las leyes que eh, le siguen o le preceden y todo el contexto, ¿no? Que nos has dado también para entenderlas. Antes de cerrar, perdón, buenas noches. Sí, yo tenía una preguntita para Diana. Dale. Diana, sabemos que hace algún tiempo, el año pasado, algunos de estos grupos feministas eh, fueron al Ministerio de Justicia para presentar las modificaciones en la ley 348. Sí, es cierto. Sí, ¿tú sabes cuáles son esas modificaciones que se habrán incorporado? Estaban pidiendo que se incorpore la definición de violencia vicaria, que violencia vicaria es cuando el hombre utiliza a personas del entorno, familiares, amigos, para lastimar a la mujer. Pero en violencia vicaria obviamente no entra el caso en el que la mujer utiliza al entorno para lastimar al hombre. Por ejemplo, el caso de Lucio Dupuy es un caso de violencia vicaria, porque la mujer asesinó al niño para hacerle daño a su expareja, ¿no? Sin embargo, como la violencia vicaria es feminista, solamente toma en cuenta el daño que se le hace a la mujer. No sé si lo habrán introducido, no tuve tiempo de investigar todavía eso, pero lo que sí pude ver es que a través de la sentencia esta de Brizangulo versus Bolivia, lo que se hizo fue pedir a través de esa sentencia que se modifique ahora el tema del consentimiento, ¿no? Por el sí y solo sí, así como lo están haciendo en España. Pero bueno, habría que investigar si se incluyó el tema de violencia vicaria. Creo que todavía no, pero hay que investigar. Muchas gracias. Gracias, Diana. Agradecemos entonces su tiempo. Vamos a dejar de grabar esta reunión.